Millonario descubre a su empleada bañando a sus gemelas. Y todo sale a la luz. El rugido del Bentley Continental GT se apagó frente a la imponente verja de hierro forjado como un animal agotado tras una larga cacería. Mateo Silva no apagó el motor de inmediato. Permaneció allí, con las manos aferradas al volante de cuero, los nudillos blancos, la mirada perdida en la fachada de la mansión que se erigía al final del camino empedrado. No era un hogar. Era un mausoleo de cristal y acero diseñado por un arquitecto de renombre y decorado por una revista de interiorismo. Un lugar frío, perfecto, donde el eco de sus propios pasos era lo único que lo acompañaba. La lluvia fina de esa tarde de otoño empañaba el parabrisas, distorsionando las luces cálidas que brillaban en algunas de las ventanas del segundo piso. Las habitaciones de las niñas. Un espasmo de culpa familiar y punzante le recorrió el estómago. Eran las 7 de la tarde. Llevaba 12 días fuera, en una sucesión interminable de reuniones en Londres, Tokio y Singapur. 12 días en los que las únicas conversaciones con sus hijas, Isabela y Emilia, de 5 años, habían sido a través de una pantalla, interrumpidas por retrasos horarios y mala conexión. Respiró hondo. El aire viciado del habitáculo que olía a nuevo y a derrota. Abrió la puerta y el aire húmedo y frío le golpeó el rostro, despejándole un poco la neblina del jet lag. No había avisado de su regreso. Era una costumbre que había adoptado desde que Claudia se fue. Llegar sin previo aviso le daba la ilusión de atrapar un destello de normalidad, de ver la casa como era realmente, no como una puesta en escena preparada para su llegada. Cruzó el jardín, meticulosamente podado pero desprovisto de alegría. Introdució la llave en la cerradura de la puerta principal. El silencio que lo recibió era casi absoluto. Esperaba oír la televisión en la cocina, con alguna telenovela que a Luz, la empleada, le encantaba seguir, o quizás el murmullo de sus voces desde arriba. Pero no había nada, solo el tic-tac lejano del gran reloj de péndulo del estudio, y el susurro de la lluvia contra los ventanales. Dejó la pesada maleta de cuero en el recibidor, sobre el mármol frío, y se quitó el abrigo de cachemira, colgándolo mecánicamente en el perchero. Su mirada se desplazó por la estancia. Todo estaba impecable, como siempre. No había un cojín fuera de sitio, ni un juguete olvidado en el sofá. Esa perfección le resultó, de pronto, opresiva. ¿Dónde estaban sus hijas? «Luz», llamó, su voz resonando en la vaciedad de la casa. No hubo respuesta. Una punzada de inquietud, irracional pero aguda, le atravesó el pecho. Subió las escaleras, despacio, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo. El pasillo del segundo piso estaba a oscuras, excepto por un haz de luz cálida que se filtraba por la entreabierta puerta del baño principal. Era de allí de donde provenía un sonido que no encajaba. No era el chorro de agua de la ducha, ni el goteo de un grifo. Era algo más suave, más rítmico, un chapoteo tranquilo, acompañado de una canción, una voz femenina, canturreando una melodía que le resultó vagamente familiar, pero que no era la de Luz. Mateo se acercó con pasos silenciosos, la inquietud transformándose en una confusa aprensión. ¿Quién estaba en el baño de sus hijas? ¿Y por qué bañarlas a esta hora? Luz siempre las bañaba antes de la cena, a las 6 en punto. Era una de las pocas rutinas inquebrantables en su ausencia. Se detuvo frente a la puerta, que estaba entreabierta unos centímetros. El vapor caliente se escapaba por la rendija, cargado con un olor a jabón de almendras, el que le gustaba a Claudia. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Empujó la puida un poco más, sin hacer ruido, y el espectáculo que se reveló ante sus ojos le arrancó el aliento y le congeló la sangre al mismo tiempo. La bañera grande, de porcelana antigua, estaba llena de espuma blanca y burbujas irisadas. Y allí, sumergidas hasta los hombros, estaban Isabela y Emilia. Sus cabellos oscuros, tan parecidos al de él, estaban mojados y peinados hacia atrás. Sus rostros, redondos y serios, brillaban por el vapor. Pero no eran sus expresiones lo que lo dejó paralizado. Era la mujer que estaba arrodillada junto a la bañera. No era Luz. Era una mujer joven, de espalda delgada, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado del que se escapaban mechones húmedos. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta gris, ahora manchada de agua. Con una esponja suave,
Estaba enjabonando la espalda de Emilia, canturreando esa misma canción de cuna, una canción que Mateo no había oído en años. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Era la canción que su propia madre le cantaba a él. Hacía 30 años, en un pueblo cuyo nombre apenas recordaba. Pero lo más impactante, lo que hizo que el mundo se detuviera por completo, no era la canción, ni la presencia de una extraña, era la escena en sí, la calidez, la ternura, la manera en que Emilia se recostaba contra la mano de la mujer, con los ojos cerrados, una sonrisa de absoluta paz en sus labios. Isabela jugaba tranquilamente con un patito de goma, chapoteando sin hacer ruido, observando a la mujer con una devoción que Mateo nunca había visto en sus hijas, ni siquiera cuando Claudia estaba allí. Este no era el baño funcional y rápido que Luz les daba. Esto era un ritual, un momento de intimidad y amor que palpitaba en el aire húmedo del cuarto de baño. Y él era un intruso, un espectador clandestino de una felicidad que le estaba vedada. Y ahora, la princesa Isabela, dijo la mujer con una voz suave, melodiosa, llena de una calma que resonaba en el silencio. Tu turno para el lavado de espalda real. Isabella soltó una risita ahogada, y se giró obedientemente. Fue entonces cuando la mujer alzó ligeramente la cabeza, y su mirada se encontró con el reflejo de Mateo en el espejo empañado del lavabo. Todo se paralizó. La canción se cortó en seco. La sonrisa se desvaneció de su rostro, replecedo por una máscara de puro terror. Dio un respingo hacia atrás, como si hubiera tocado un cable de alta tensión, y la esponja se le escapó de las manos, cayendo al suelo de baldosas con un sonido blando y húmedo. Dios mío, exhaló, un susurro ronco y aterrorizado. Las gemelas, alertadas por el grito silencioso de la mujer, giraron sus cabezas hacia la puerta. Al ver a su padre, sus reacciones fueron opuestas, como siempre. Isabela, la más extrovertida, gritó de alegría. Papi, has vuelto. Emilia, la más tímida y sensible, se hundió un poco más en el agua y la espuma, buscando instintivamente la protección de la mujer, sus pequeños dedos aferrándose al borde de la bañera, cerca del brazo de ella. Mateo no miraba a sus hijas. Su mirada, dura como el acero, estaba clavada en la intrusa. Entró en el baño, y la atmósfera cálida y acogedora se agrietó, reemplazada por una tensión gélida. El espacio que antes parecía un santuario, de pronto se sentía pequeño, claustrofóbico. ¿Quién eres tú?, preguntó su voz, más fría y cortante de lo que había intentado. ¿Dónde está Luz? La mujer se puso de pie lentamente, secándose las manos en los vaqueros. Tenía el rostro pálido, los ojos grandes, de un color avellana, abiertos por el miedo. Era joven, quizás no llegaba a los 30. Tenía una belleza sencilla, sin artificios, marcada por la fatiga, y en ese momento, por el pánico. Señor Silva. Yo soy Elena. Elena Ríos. Luz es mi tía. Está enferma. Una gripe fuerte. Me pidió que la sustituyera estos días. Se lo dijo a la señora de la agencia. Ella debió avisarle. Mateo no recordaba ningún aviso. Revisaba su correo obsesivamente. No había nada, pero su mente, nublada por la furia y la confusión, no podía procesar los detalles logísticos. ¿Y quién le dio permiso para bañar a mis hijas?, espetó, avanzando un paso hacia ella. El vapor parecía retirarse a su paso. Luz tiene instrucciones claras. El baño es a las 6, con agua de la ducha, no en la bañera. Y desde luego, no cantando canciones que no conoce. Elena bajó la mirada, tragando saliva con dificultad. Isabela, confundida por el tono de su padre, intervino. Papi, a Elena le encanta la bañera. Y canta muy bonito. Hace burbujas con forma de animales. Cállate, Isabela, la cortó Mateo, sin mirarla. La niña se encogió, herida. El labio inferior le empezó a temblar. Emilia, al ver a su hermana al borde de las lágrimas, empezó a sollozar en silencio. Grandes lágrimas mezclándose con el agua de la bañera. Elena instintivamente se agachó, tendiendo una mano hacia Emilia para calmarla. Pero Mateo fue más rápido. No las toque, ordenó. Y su voz sonó como un latigazo. Elena retiró la mano como si le hubiera quemado. Se enderezó de nuevo, y por primera vez,
Mateo vio algo más que miedo en sus ojos, vio un destello de indignación. Señor, ella solo. Salga del baño, lo interrumpió él, señalando la puerta con la cabeza. Espere abajo, en el salón. Ahora. Elena lo miró. Luego miró a las niñas, que ahora lloraban abiertamente, asustadas por la confrontación. Su expresión se suavizó por un instante, una pena genuina cruzando su rostro. Asintió lentamente, sin decir palabra, y pasó junto a él, esquivándolo con cuidado, como si fuera una fiera peligrosa. El olor a jabón de almendras se mezcló con el tenue aroma a limpio y sudor de su cuerpo, un contraste desgarrador con el caro perfume que él llevaba impregnado en la ropa. Mateo se quedó solo con sus hijas, que lloraban en la bañera que se estaba enfriando rápidamente. La espuma se desvanecía, revelando el agua ahora turbia. El hechizo se había roto. El calor había huido. Solo quedaba la fría realidad de su ineptitud. «Vamos, salgan», dijo, con una voz que intentó suavizar, pero que solo sonó cansada y áspera. Les secó con toallas ásperas y carísimas, sin la delicadeza que había observado en Elena. Les puso los pijamas con torpeza, los botones mal abrochados. Ninguna de las dos dijo nada, solo lo miraban con unos ojos grandes, llenos de una confusión que le partía el alma. «¿Por qué has gritado a Elena?», preguntó Emilia, en un susurro casi inaudible, mientras él le ponía las zapatillas. «No he gritado, cariño. Y Elena no debería estar aquí. Esa no es su casa». «Pero nos quiere», afirmó Isabela, con la firmeza testaruda de los 5 años. «Y la queremos nosotros». La frase le golpeó con la fuerza de un puño. «Nos quiere». ¿Cómo podía saberlo una niña de 5 años? ¿Qué derecho tenía esa mujer, esa extraña, a ganarse el cariño de sus hijas en apenas 12 días? ¿Qué había hecho él, en 5 años, para merecerlo? Las llevó a sus camas, les leyó un cuento con voz monótona, y les dio un beso en la frente. Sus labios apenas rozaron su piel fría. Las niñas se dieron la vuelta, dándole la espalda, un silencio elocuente sepultando la habitación. Bajó las escaleras con paso pesado, cada peldaño un esfuerzo. La rabia inicial se había transformado en una opresiva bola de náusea en la boca del estómago. Ahora le tocaba enfrentarse a ella, a la intrusa. Elena estaba de pie en el centro del salón, inmensa y vacío como un museo después del horario de visita. No se había sentado en ninguno de los sofás de diseño italiano. Permanecía rígida, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara abrazarse a sí misma. Al verlo entrar, se puso aún más tensa, si cabía. Mateo se dirigió directamente a la barra minuciosamente surtida, y se sirvió un whisky, un Macallan de 25 años, sin hielo. Necesitaba el ardor en la garganta. Dio un largo trago antes de volverse hacia ella. «Empiece a explicarse», dijo, apoyándose contra la barra, la copa en la mano. «¿Dónde están los papeles, la autorización de la agencia, los antecedentes penales, todo?» Elena respiró hondo. Se notaba que forcejeaba por mantener la compostura. «La agencia tiene todo, señor Silva. Puede llamarlos ahora mismo. Mi tía Luz se puso muy enferma hace 10 días. No podía ni levantarse de la cama. Le dijimos a la señora Anabel, la de la agencia, y ella dijo que, como yo ya había ayudado a Luz antes, en plan informal, y tengo todas las credenciales en regla, podía venir yo mientras se recuperaba. Dijo que le enviaría un correo electrónico a su asistente. Mi asistente no me ha dicho nada. No sé qué pasó, señor. Lo siento, solo intentaba hacer mi trabajo». «¿Su trabajo?». Mateo soltó una risa amarga sin humor. «Su trabajo incluye desobedecer las rutinas establecidas y cantarles canciones, esas canciones». Elena lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez, el miedo pareció ceder un poco ante la frustración. Las niñas pidieron la bañera. Llevaban días pidiéndola. Dijeron que con Luz solo era la ducha. Rápida. Hoy hacía frío, y estaban cansadas de pintar. Pensé que un baño caliente las relajaría. En cuanto a la canción, dudó, desviando la mirada hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. «Es solo una canción de cuna, señor. No pensé que hiciera daño». «El daño es que no es usted quien debería estar aquí», estalló él, golpeando la barra con la palma de la mano. La copa vibró. «Yo no la conozco de nada,
Llego a mi casa y encuentro a una desconocida, bañando a mis hijas. ¿Qué se supone que debo pensar? Que soy la sobrina de la mujer que le ha cuidado esta casa y a sus hijas durante los últimos 3 años, replicó Elena, elevando la voz por primera vez. Había color en sus mejillas ahora. Luz, le habla de mí. Sabe que soy maestra de educación infantil, que tengo mi propio certificado de ciudadanos. No soy una criminal, pues ha actuado con una familiaridad que no le corresponde. ¿Qué se brillo? Oició Mateo avanzando hacia ella. Las he visto. Las miraba como. Las palabras se atascaron en su garganta. Como lo haría una madre. Esa era la verdad. La dolorosa verdad que no podía pronunciar. ¿Cómo qué, señor?, preguntó Elena, con una calma repentina y desafiante. ¿Como si me importaran? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Los dos se miraban, midiéndose. Mateo, con su traje caro y su reloj de lujo, sintiéndose como un niño asustado y furioso. Elena, con su ropa humilde y mojada, plantada con una dignidad que él no podía comprender. Mire, señor Silva, dijo ella, bajando la voz, con un deje de cansancio infinito. Lo único que he hecho estos 10 días es seguir las instrucciones de Luz al pie de la letra. Comida a sus horas, tareas del colegio revisadas, ropa limpia. Y sí, también, he intentado que estuvieran contentas, porque están tan calladas, tan tristes, a veces. Mis hijas no están tristes, mintió él, automáticamente, pero las palabras sonaron huecas, falsas. Isabella tiene pesadillas, continuó Elena, implacable, su voz suave pero firme como un escalpelo. Se despierta gritando 2 o 3 veces por semana. Dice que sueña que un monstruo se lleva a su mamá. Y Emilia se chupa el dedo en secreto cuando está nerviosa. Se esconde en el armario del cuarto de juegos para leer. ¿Lo sabía usted? Mateo se quedó mudo. No lo sabía. Isabela nunca le había dicho nada de las pesadillas, y creía que Emilia había dejado de chuparse el dedo hacía meses. Un vacío helado se abrió en su pecho. Esta mujer, esta extraña, conocía a sus hijas mejor que él en solo 10 días. Eso no es asunto suyo, consiguió decir, pero la fuerza había abandonado su voz. Criar a unos hijos sí es asunto de quien los cría, respondió Elena, con una tristeza profunda en la mirada. Y durante estos días, ese he sido yo, porque su tía estaba enferma, y usted no estaba. La frase final, dicha sin reproche, solo como un hecho constatable, le golpeó más fuerte que cualquier acusación. Y usted no estaba. Era el eco de su propia culpa, pronunciado por una voz ajena. Quiero que se vaya, dijo Mateo, desviando la mirada. No podía soportar seguir viendo la verdad en sus ojos. Ahora mismo. Cobre lo que deba a la agencia, pero no quiero volver a verla aquí nunca más. Elena asintió lentamente. No pareció sorprendida, solo resignada. De acuerdo, señor, iré a recoger mis cosas. No tiene cosas aquí. Esta no es su casa. Ella esbozó una sonrisa triste. Tengo un jersey en el armario de la lavandería, y un libro en la mesilla de noche de la habitación de invitados. Cosas pequeñas, pero son mías. Mateo no dijo nada. Dio media vuelta y se acercó de nuevo a la barra, volviéndole la espalda. Oyó sus pasos callados alejarse por el pasillo. Subir las escaleras. La casa volvía a sumirse en ese silencio mortal. Bebió otro trago de whisky, pero ya no sentía nada, solo un frío penetrante. Al cabo de unos minutos, oyó bajar las escaleras. Esperaba oír el portazo de la puerta principal, el final de esta pesadilla absurda. Pero los pasos se detuvieron en el recibidor, y luego se dirigieron hacia el salón. Elena apareció en el umbral. No llevaba puesto el abrigo. En sus manos sostenía algo pequeño y rectangular, una caja de cartón, desgastada en las esquinas. Me voy, señor Silva, dijo con una voz extrañamente serena. Pero antes de irme, hay algo que debo darle, algo que es suyo. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Qué es eso? Elena se acercó a él, despacio, y extendió la caja. No era una caja cualquiera. Reconoció el diseño, descolorido por el tiempo. Era una caja de música muy antigua, de madera clara, con una pequeña tapa, la misma que había pertenecido a su madre, la misma que había desaparecido el día que Claudia se fue
Hace 2 años, Claudia siempre la había odiado. Decía que era una chuchería cutre de pueblo. Mateo había asumido que la había tirado a la basura en un arranque de ira. ¿Dónde ha encontrado esto?, preguntó, con la voz quebrada, tomando la caja con manos que empezaban a temblar. No la encontré, dijo Elena, mirándolo fijamente, sus ojos avellana brillando con una emoción indescifrable. Siempre ha estado aquí. Es imposible. Ni mi mujer. No pudo terminar la frase. Isabella y Emilia la guardaron, explicó Elena suavemente. La escondieron el día que su madre se fue. Me contaron que hubo una discusión muy fuerte, que su madre cogió la caja y dijo que iba a destruirla. Las niñas, asustadas, la rescataron del cubo de la basura y la escondieron en el único lugar que creyeron seguro. ¿Dónde?, susurró Mateo, abriendo la tapa con un dedo tembloroso. En su interior, la bailarina de porcelana, descolorida, giró lentamente, y un sonido chirriante, pero inconfundible, comenzó a brotar de su interior. La misma melodía. Duérmete, niño, duérmete ya. Elena respiró hondo, y sus siguientes palabras cayeron sobre Mateo como los escombros de su propio mundo derrumbándose. En la habitación del bebé, señor Silva, en la cuna que nunca se usó. Mateo alzó la mirada, los ojos nublados por la confusión y una emoción primitiva que empezaba a agitarse en su interior. La cuna, la habitación que había permanecido cerrada con llave desde que Claudia perdió al bebé, el niño que esperaban, el hermano de las gemelas que nunca llegó a nacer, una habitación a la que ni siquiera él se atrevía a entrar. ¿Cómo sabe usted eso?, logró articular, una sensación de vértigo invadiéndole. Esa habitación está siempre cerrada. Elena lo miró, y en sus ojos ya no había miedo, ni indignación, ni siquiera pena. Había algo más profundo. Algo que se parecía al conocimiento, a un secreto compartido que él aún no comprendía. Porque no es la primera vez que estoy en esta casa, Mateo, dijo. Y el uso de su nombre de pila, dicho con una ternura antigua y familiar, lo dejó sin aire. Estuve aquí. Hace mucho, mucho tiempo. Antes de que todo esto, hizo un gesto vago hacia la lujosa estancia, existiera. Antes de que tú fueras esto. Mateo sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La caja de música casi se le cae de las manos. ¿Qué está diciendo? Su voz era apenas un hilillo de sonido. Elena dio un paso más cerca. Su perfume a jabón simple era ahora abrumador. La canción de cuna no es la única cosa que reconoces, ¿verdad, Mateo?, preguntó. Su voz un susurro cargado de la weight del pasado. Mírame de verdad. Y él lo hizo. Por primera vez, realmente la miró, más allá de la ropa humilde, más allá de la fatiga, más allá de la situación. Miró la curva de su mentón, la forma de sus cejas, el pequeño lunar junto a su labio superior. Y entonces, como si una cortina de niebla se desgarrara de repente en su mente, lo vio. El recuerdo de una niña flaca, de trenzas desparejas, jugando con él en un río de aguas turbias. La hija de la mujer que limpiaba la casa de su abuela, en ese pueblo polvoriento del que había huido y del que nunca hablaba. La niña que le enseñó a nadar. La niña a la que, una tarde de verano, bajo un sol implacable, le robó su primer y único beso. Elena, la pequeña Elena. El mundo se desvaneció a su alrededor. El whisky, la mansión, su riqueza, su poder, todo se esfumó, reducido a cenizas insignificantes. Solo quedaban ellos dos, en medio de la inmensa sala, separados por un abismo de años y de vidas distintas, pero unidos por un hilo del pasado que nunca se había roto del todo. Elena, logró balbucear, con la voz de aquel niño que una vez fue. ¿Eres tú? Ella asintió lentamente, una lágrima escapándosele por fin y recorriendo su mejilla. Sí, Mateo, soy yo. Y entonces, con el corazón latiéndole con una fuerza que le anunciaba que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Elena pronunció la frase que acabó de demolerlo, la revelación que dejó al descubierto la verdad más devastadora, la que envolvía no solo su pasado, sino el destino mismo de las dos niñas que dormían arriba. Isabella y Emilia, dijo, y su voz tembló con una emoción tan vasta que parecía contener océanos enteros de dolor y amor.
No son solo gemelas, Mateo. Son trillizas. La caja de música se escapó finalmente de sus dedos entumecidos y cayó al suelo de mármol con un crujido seco, ahogando su melodía para siempre. El crujido de la caja de música al estrellarse contra el mármol fue como el disparo que rompe un silencio eterno. Un sonido seco, definitivo, que hizo que ambos dieran un respingo. La bailarina de porcelana saltó hecha añicos, esparciendo pequeños fragmentos blancos, como lágrimas congeladas alrededor de sus pies. Mateo no miró los restos. No podía apartar la vista de Elena, del fantasma de su infancia que había tomado forma humana en el lugar más inesperado, pronunciando las palabras más imposibles. ¿Qué? La palabra se atascó en su garganta, seca como serrín. Intentó tragar, pero no tenía saliva. Su mente tan hábil para calcular riesgos y cerrar tratos millonarios, era un páramo de estática blanca. Trillizas. La palabra resonaba, absurda y aterradora, en el vacío que se había abierto dentro de su cráneo. Eso es imposible. Elena no se inmutó. La tensión que había habido entre ellos se había transformado. Ya no era la del empleador furioso y la empleada acorralada. Era algo más pesado, más antiguo. Una cuerda tensada durante décadas que alguien acababa de cortar de un tajo. ¿Imposible?, repitió ella, con una suavidad que cortaba más que cualquier grito. Su mirada bajó hacia los fragmentos de porcelana en el suelo, y una profunda pena nubló sus ojos por un instante. Cómo imposible fue que sobrevivieran. 3 niñas diminutas, de apenas 30 semanas. Era un milagro, decían los médicos. Un milagro que las 3 salieran adelante. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. Dio un paso hacia atrás, buscando el apoyo de la barra de mármol. Pero sus dedos resbalaron sin encontrar perches. El mundo giraba. Recordó la angustia de esos días. A Claudia pálida e hinchada, conectada a máquinas. El zumbido de la unidad de cuidados intensivos neonatales. El olor antiséptico. El miedo. Un miedo tan visceral que había enterrado los detalles. Había simplificado la historia para poder sobrevivir a ella. 2. Siempre habían sido 2. Isabela y Emilia, sus gemelas. No, negó, con la cabeza, como un niño testarudo. Hubo 2. Un tercer embarazo, se perdió. Al principio. Claudia lo dijo. Al pronunciar el nombre de su exmujer, vio cómo una mueca de dolor, rápido y feroz, distorsionaba el rostro de Elena. Claudia mintió, afirmó Elena, y sus palabras caían como piedras en el estanque congelado de la realidad de Mateo. O este te dijo solo la parte de la verdad que podía soportar. Hubo 3 bebés, 3 niñas. La más pequeña, la más débil, la que nació en último lugar, la llamaron Sofía. Sofía. El nombre flotó en la habitación, un suspiro cargado de polvo y olvido. Un nombre que no significaba nada para él, y al mismo tiempo lo significaba todo. ¿Dónde está?, preguntó Mateo. Su voz un ronquido. Una parte de él, la parte práctica y arrogante, ya estaba buscando explicaciones, una estafa, una locura, un juego perverso. Pero otra parte, la más profunda, la que había sido aquel niño en el río, sabía, con una certeza aterradora, que Elena no mentía. Elena cruzó los brazos de nuevo, pero esta vez no era un gesto defensivo. Era como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. Esa es la pregunta, ¿verdad, Mateo? ¿Dónde está Sofía? Su mirada se perdió más allá de él, hacia la escalera que conducía a las habitaciones de sus hijas. ¿Y por qué sus hermanas crecen en un palacio de cristal, mientras ella? Se interrumpió, mordiéndose el labio inferior. Las lágrimas que había contenido antes ahora brillaban libremente en sus ojos, pero no caían. Era una tristeza sólida, arraigada. «Cuéntame», exigió Mateo, recuperando un atisbo de su autoridad. Pero sonaba falso, quebrado. «Cuéntame todo, ahora». Elena asintió lentamente, como si hubiera llegado el momento que siempre supo que llegaría. Se dirigió hacia uno de los sofás blancos, pero no se sentó. Se quedó de pie, junto al respaldo, pasando la mano por la tela impecable. Después del parto, Claudia cayó en una depresión profunda. Tener 3 bebés prematuros, con todos los problemas de salud, fue demasiado para ella. Tú te encerraste en el trabajo. Era comprensible, supongo. El mundo se les venía encima. Hizo una pausa,
buscando las palabras. Sofía era la que tenía más complicaciones. Problemas respiratorios. Del corazón. Los médicos no daban muchas esperanzas. Claudia no podía soportarlo. Verla sufrir, conectada a esos cables. Decía que era una tortura. Para la bebé y para ellas. Mateo recordaba vagamente la angustia, la sensación de impotencia. Recordaba a Claudia, histérica, diciendo que no podían más, pero los recuerdos eran borrosos, como vistas a través de un cristal empañado. Había delegado en los médicos, en Claudia, en su suegra, que siempre estaba allí, tomando decisiones. Un día, continuó Elena, su voz bajando un susurro dramático, que llamaron del hospital. Dijeron que Sofía había tenido una complicación, que no habían podido hacer nada, que había fallecido. Mateo cerró los ojos. Sí, recordaba esa llamada, el vacío, la pena sorda, el funeral privado, rápido, al que Claudia no quiso ir. Él había ido solo, bebido, y había firmado papeles. Siempre había papeles que firmar. Pero no fue así, susurró, abriendo los ojos. No era una pregunta. No, confirmó Elena, negando con la cabeza. No fue así. La bebé estaba grave, pero estable. Fue tu suegra, Margarita. Ella y Claudia tomaron una decisión desesperada y terrible. Convencieron a un médico, arreglaron los papeles, declararon el fallecimiento, pero Sofía no había muerto. El aire se le escapó de los pulmones a Mateo. Se apoyó por fin contra la barra, con toda su weight. La habitación se estrechaba a su alrededor. Su suegra, Margarita, la mujer siempre tan correcta, tan preocupada por las apariencias. Organizar algo así era monstruoso. ¿Por qué? Logró preguntar, con la boca pastosa. Margarita dijo que era la única manera de salvar a su hija, que Claudia no sobreviviría si tenía que cargar con la culpa de la muerte de Sofía, o con el peso de cuidar a una niña con tantos problemas. Dijo que era mejor un dolor limpio, una pérdida clara, que una agonía lenta, y que tú eras demasiado débil para manejar la situación, que te hundirías, y con ello, hundirías a toda la familia. Cada palabra era un martillazo. Demasiado débil. La frase le resonó en lo más hondo. Era eso lo que pensaban de él. Lo que Claudia pensaba. Había pasado años construyendo una fortaleza a su alrededor, amasando una fortuna para demostrar que era fuerte, que era alguien. ¿Y la bebé?, preguntó, casi sin aliento. ¿Qué hicieron con ella? Elena lo miró directamente, y en sus ojos había una historia de años de silencio y sacrificio. Mi tía Luz no es solo mi tía, es la hermana mayor de mi madre. Y fue la enfermera jefe de neonatología en ese hospital, hace 20 años. Se jubiló poco después. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Ella estaba allí esa noche. Vio lo que pasó. Vio la orden falsa, la desesperación de Claudia y la determinación de Margarita. No pudo impedirlo, pero tampoco pudo permitir que esa niña, que luchaba por respirar, fuera abandonada a su suerte. Mateo sintió un vuelco en el estómago. Las piezas empezaban a encajar de una manera terrible, inevitable. Fue Luz, dijo Elena, y su voz se llenó de un orgullo doloroso. Quien se llevó a Sofía. La sacó del hospital como si fuera un secreto. La cuidó en su propia casa los primeros meses, con la ayuda de un médico amigo, discreto. Fue un riesgo enorme. Podrían haber ido todos a la cárcel, pero salvaron su vida. ¿Y tú?, preguntó Mateo, mirándola como si la viera por primera vez. La joven de rostro cansado, la maestra de infantil, la sobrina de Luz. ¿Dónde encajas tú en todo esto? Elena esbozó una sonrisa triste, torcida. Yo era una adolescente. Vivía con mi madre, que estaba enferma. Luz me pidió ayuda. Necesitaba manos, necesitaba silencio. Y yo ya te conocía, Mateo. Sabía de la familia de la que venía esa bebé. Su mirada se suavizó. ¿Cómo podría negarme? Me convertí en una hermana mayor, en una tía, en lo que fuera necesario. Crecí cuidando a Sofía. Le enseñé a caminar, a hablar, a leer. La quise como si fuera mía, porque durante todos estos años, para todos los efectos, lo ha sido. La revelación
Fue tan colosal que Mateo no pudo procesarla de inmediato. No solo había una tercera hija. Esa hija había sido criada por la familia de su antigua empleada, por la mujer que había sido la sombra de su hogar durante años, por la sobrina que había sido su primer amor de infancia. Dios mío, jodeó, llevándose una mano a la frente. Estaba sudando frío. ¿Dónde está ahora? ¿Sofía? Esa es la razón por la que estoy aquí. Mateo, dijo Elena. Y su voz adquirió un tono de urgencia desgarradora. La verdadera razón por la que Luz me llamó, más allá de su gripe. Sofía está enferma. Muy enferma. El corazón de Mateo se detuvo en seco. ¿Enferma? ¿De qué? Leucemia, pronunció Elena. La palabra con una crudeza que heló la sangre en sus venas. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido mal a los primeros tratamientos. Necesita un trasplante de médula. Y las posibilidades de encontrar un donante compatible fuera de la familia son escasas. La mirada de Elena fue directa, implacable, cargada de un significado tan terrible que Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hizo falta que lo dijera, lo entendió todo, el porqué de la revelación, el porqué ahora. Isabella y Emilia, sus hijas, las hermanas de Sofía, eran la única esperanza. No, murmuró, retrocediendo. No, es imposible. No es imposible, Mateo. Es su única oportunidad. Elena dio un paso hacia él, suplicante. Tienes que dejarme hacerles la prueba. Un simple análisis de sangre. Puede que ni siquiera sean compatibles. Pero tenemos que intentarlo. Es la vida de tu hija lo que está en juego. Tu hija. Las palabras resonaron en la habitación, grotescas y verdaderas. Él tenía otra hija. Una hija que había vivido a solo kilómetros de distancia, criada en la sombra, mientras él vivía en esta burbuja de lujo e ignorancia. Una hija que ahora se estaba muriendo. El sonido de unos pasitos en la escalera los hizo girarse a ambos. Isabela apareció en el umbral del salón, frotándose los ojos con los puños, su osito de peluche arrastrándose por el suelo. Papi, dijo con voz soñolienta, no puedo dormir. Tengo miedo. Soñé con el monstruo otra vez. Mateo la miró. A su hija, a una de sus hijas, y por primera vez, no vio solo a Isabela, vio a una posible salvadora. Vio a una niña cuya sangre podía salvar a una hermana, que nunca había conocido. La culpa, la rabia, la confusión y un amor aterrado se mezclaron en su pecho en un cóctel explosivo. Isabella, cariño, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Elena miró a la niña, y toda la dureza desapareció de su rostro, replecedo por una ternura infinita y un dolor insoportable. En sus ojos, Mateo pudo verlo con claridad. Ella no solo veía a Isabela, veía a Sofía, veía a la niña que había criado, luchando por su vida en una habitación de hospital. Ven, preciosa, dijo Elena, con una voz tan suave y cálida que contrastaba brutalmente con la conversación que acababan de tener. Abrió los brazos. Isabella, sin dudarlo, cruzó el salón y se refugió en el abrazo de Elena, enterrando su cara en el hombro de la mujer. Elena, el monstruo quiere llevarse a mamá otra vez, susurró la niña. Shh, no hay ningún monstruo, mi vida, murmuró Elena, acariciando su cabello. Solo son sueños, yo te cuidaré. Mateo los observó, desde el otro lado de la habitación, separado por un abismo de secretos y mentiras. Su hija buscaba consuelo en los brazos de la mujer que le había revelado que su familia era una farsa, que su vida estaba construida sobre una tumba vacía y una hermana fantasma. Y supo, en ese instante, que no había vuelta atrás. El mundo tal como lo conocía había terminado. La decisión que tomara ahora, en los próximos minutos, lo definiría para siempre, no solo como hombre, sino como padre. El reloj de péndulo del estudio marcó las 11 de la noche. Cada campanada era un latido fúnebre que resonaba en el silencio cargado del salón. Isabela, agotada por el llanto silencioso y la comodidad del abrazo de Elena, se había dormido profundamente contra su hombro. Su respiración era un susurro regular, un contrapunto inocente a la tormenta que rugía dentro de Mateo. Él no se había movido de su puesto junto a la barra. Era una estatua de incredulidad y conmoción, con los brazos cruzados con tanta fuerza que le dolían los músculos.
Observaba a Elena, que mecía a su hija con una naturalidad que le resultaba a la vez un consuelo obsceno y una afrenta personal. Esa mujer, este fantasma de su pasado, sostenía un fragmento de su mundo en sus brazos, mientras con la otra mano sostenía un hacha sobre los cimientos del resto. «Tienes que llevarla arriba», dijo Elena en un susurro que cortó el silencio como un cuchillo. Sus ojos, cuando se alzaron para encontrarse con los de él, ya no suplicaban. Ahora había en ellos una determinación serena, la de quien ha arrojado los dados y espera el resultado. «No puede dormir aquí». Mateo asintió, mecánicamente. Avanzó, sus pasos sobre el mármol absurdamente fuertes en la quietud. Extendió los brazos para tomar a Isabela. Por un instante, cuando sus manos rozaron los brazos de Elena al hacer la transición, sintió una descarga, un eco de ese verano remoto, que el contacto de sus pieles juveniles en las aguas fangosas del río. Ella lo miró, y en la profundidad de su mirada avellana vio el mismo recuerdo, rápido como un relámpago, antes de que la realidad los golpeara de nuevo. Isabela se agitó ligeramente, murmurando algo ininteligible, pero se acomodó contra el pecho de su padre. El peso de su hija, cálido y confiado, le partió el alma. ¿Cómo podía cargar con él, sabiendo lo que ahora sabía, sabiendo que había fallado en proteger no a una, sino a dos de sus hijas, a las que tenía y a la que no conocía? Subió las escaleras lentamente, sintiendo cada peldaño como una montaña. Al entrar en la habitación de las gemelas, encontró a Emilia dormida, pero inquieta. Se retorcía entre las sábanas, su rostro pálido marcado por una preocupación que no debería conocer a su edad. La colocó con suavidad junto a su hermana, arropándola. Las miró durante un largo minuto, acostadas una al lado de la otra, sus cabezas oscuras compartiendo la almohada. Trillizas, la palabra le quemaba el pensamiento. Donde había dos, su mente forcejeaba por visualizar una tercera, una silueta vacía entre ellas, un espacio que siempre había estado allí, pero que él nunca había visto. Bajó las escaleras, sintiendo que descendía a un juicio. Elena no estaba en el salón. La encontró en la cocina, de pie frente a la ventana que daba al jardín oscuro, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre la lluvia. Había recogido los fragmentos de la caja de música y los tenía sobre la encimera de granito, ordenados con una meticulosidad que resultaba conmovedora. Se volvió al sentir su presencia. La tensión había vuelto, pero ahora era diferente. Ya no había lugar para las medias tintas. «Necesito verla», dijo Mateo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. No era una pregunta, era una necesidad de física, visceral. «Necesito ver a Sofía». Elena lo estudió, como si evaluara su sinceridad. «No es tan simple, Mateo». «¿Qué hay de simple?», estalló él, conteniendo la voz para no despertar a las niñas. El dolor y la rabia burbujeaban bajo su piel. «Me dices que tengo otra hija, que está muriéndose, y esperas que me quede aquí discutiendo protocolos. Llévame con ella». «No es una excursión», replicó Elena, con igual intensidad, aunque su voz era un susurro áspero. «Es una niña muy enferma, asustada. Su mundo es su habitación. Los ciclos de quimioterapia. El miedo al dolor. No puedo llegar y presentarte como... ¿Qué? Exactamente. Como su padre millonario que no ha sabido de su existencia en 5 años. ¿Crees que eso la va a ayudar?». La crudeza de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Él era un extraño. Un fantasma para esa niña, igual que ella lo había sido para él hasta hace una hora. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó, derrotado, pasándose una mano por el rostro. El cansancio lo embargaba, un peso de plomo en cada hueso. «Primero, las pruebas», dijo Elena, firme. Se acercó a la mesa de la cocina y se apoyó en ella, con las palmas de las manos planas sobre la superficie. «Para Isabela y Emilia. Es lo más urgente, es lo que puede salvarla. El hospital necesita la autorización paterna. Yo puedo llevar las muestras mañana mismo, si tú firmas». Mateo la miró fijamente. Le estaba pidiendo que entregara a sus hijas, las que conocía, a una posibilidad que las convertía en medios para un fin. La idea le revolvía el estómago. «¿Y si son compatibles? ¿Qué implica el procedimiento?», preguntó, su voz temblorosa. «Es un procedimiento seguro para ellas.
se apresuró a decir Elena. Y por primera vez, Mateo detectó un atisbo de la enfermera que había sido, o de la cuidadora experimentada que era. Se les extrae sangre, como en una analítica normal, o en algunos casos, se les extraen células de la médula ósea de la cadera bajo anestesia general. Es molesto, puede doler unos días, pero no tiene riesgos significativos. Para Sofía, su voz se quebró. Para Sofía es la diferencia entre la vida y la muerte. Mateo se dejó caer en una de las sillas de diseño de la cocina. La madera fría le traspasó el pantalón. Miró a su alrededor. La cocina de acero inoxidable y electrodomésticos de última generación. Un espacio donde se preparaban comidas gourmet que a menudo se enfriaban porque él llegaba tarde. Todo le pareció de repente grotescamente superfluo. ¿De qué servía todo este lujo, todo este poder, si no podía proteger a sus propias hijas, a ninguna de ellas? ¿Dónde está?, repitió, con más suavidad esta vez. ¿Dónde ha estado todos estos años? Elena suspiró. Y fue un sonido cargado de toda una vida de secretos. Con nosotras, con Luz y conmigo, en nuestro piso, en el otro extremo de la ciudad. Hizo una pausa. Luz se jubiló anticipadamente, usó sus ahorros, y yo trabajé desde joven. Dábamos clases particulares, cuidábamos niños, hicimos lo que fuera necesario. Sofía fue nuestra prioridad, siempre. ¿Y nunca pensaron en decírmelo?, preguntó Mateo. Y la pregunta sonó naïf, incluso para sus propios oídos. Elena esbozó una sonrisa amarga. ¿Y decirte qué, Mateo? Que tu exmujer y tu suegra habían fingido la muerte de tu hija y que nosotros la habíamos escondido. ¿Crees que nos habrías creído? ¿O que en lugar de llamar a la policía habrías abrazado la situación? Negó con la cabeza. Al principio, fue por miedo, a las represalias, a la ley. Luego fue por Sofía. Su salud era frágil, necesitaba estabilidad, paz, no el circo mediático y el dolor que su revelación habría causado. Y tú, lo miró directamente. Tú habías seguido con tu vida. Te habías vuelto esto, dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba la mansión. ¿Qué espacio habría habido para una hija enferma, fruto de un secreto tan terrible? Cada palabra era un dedo acusador. Había seguido con tu vida, era cierto. Se había sumergido en el trabajo, había construido su imperio, había intentado torpemente ser padre a distancia, había enterrado el dolor de la pérdida del bebé bajo capas de éxito y negación. Hasta que la enfermedad lo cambió todo, concluyó Mateo. Hasta que la enfermedad lo cambió todo, asintió Elena. Ya no se trataba de proteger un secreto, se trataba de salvar una vida, y para eso, necesitábamos a sus hermanas. Te necesitábamos a ti. Se hizo un silencio. La lluvia había cesado fuera, y solo el goteo de los canalones rompía la quietud. Mateo miró sus manos, las manos que firmaban contratos por millones, y que en ese momento se sentían completamente inútiles. Mañana, dijo por fin, alzando la vista para encontrarse con la de Elena. Mañana por la mañana, llamaré a mi médico privado. Vendrá a la casa, le hará los análisis a las niñas. No quiero que vayan a un hospital, que se asusten. El alivio que inundó el rostro de Elena fue tan palpable, que casi era un objeto físico. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, brillaban con lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. No me des las gracias, replicó él, con dureza. No lo hago por ti, lo hago por tía. No podía pronunciar su nombre aún, era demasiado pronto. Lo sé, dijo Elena, pero gracias igualmente. Y después de las pruebas, continuó Mateo, poniéndose de pie. Sentía una determinación fría, metálica, creciendo dentro de él. Después de eso, me llevarás a verla. No acepto un no por respuesta. Encontraré la manera de acercarme sin dañarla, pero la veré. ¿Está claro? Elena sostuvo su mirada. La batalla de voluntades duró unos segundos. Finalmente asintió. Está claro. Bien. Ahora vete. Elena parpadeó, sorprendida por la brusquedad. Señor, necesito estar solo, dijo él, volviéndole la espalda y acercándose de nuevo a la barra, donde la botella de whisky lo esperaba como una vieja tentación. Recoge tus cosas, yo me ocuparé de despertar a las niñas y prepararlas para mañana. Elena lo miró por un momento más.
Vio la rigidez de su espalda, la desesperación contenida en sus hombros. Asintió para sus adentros. De acuerdo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Mateo. Él no se volvió. ¿Qué? Ellas no tienen la culpa de nada. Isabela y Emilia. Son solo niñas. Por favor, no les hagas daño con esto. Mateo apretó la botella con tanta fuerza que temió que se hiciera añicos. Son mis hijas, dijo, con una voz que pretendía ser firme pero que solo sonó quebrada. Yo sé lo que tengo que hacer. Elena no dijo nada más. Oyó sus pasos alejarse por el pasillo, subir las escaleras con suavidad, y luego, unos minutos después, bajar y salir por la puerta principal. El sonido del portazo fue suave, pero para Mateo, resonó como el fin de una era. Se sirvió otro whisky, pero esta vez no bebió. Solo sostuvo la copa, mirando el líquido ámbar a la luz de la luna. La casa estaba en un silencio absoluto. Demasiado silencio. Ya no era solo la ausencia de Claudia lo que la habitaba. Era la presencia de un fantasma. El fantasma de una hija que nunca había llorado, que nunca había celebrado un cumpleaños, que nunca había corrido por estos pasillos. Subió las escaleras, tambaleándose ligeramente, y se detuvo frente a la habitación de las niñas. Las observó dormir. Sus pechos se elevaban y descendían al unísono, en una sincronía perfecta que ahora le parecía un recordatorio cruel de la que faltaba. Luego sus pasos lo llevaron, casi sin querer, al final del pasillo. Allí estaba, la puerta cerrada, la habitación del bebé, la cuna que nunca se usó. Con una mano temblorosa giró el pomo. No estaba cerrada con llave. La puerta cedió con un chirrido suave. El aire que salió de la habitación estaba viciado. Olía a polvo y a recuerdos encapsulados. La luna iluminaba débilmente el interior. La cuna, con sus barrotes blancos, estaba cubierta por una sábana blanca, como un ataúd en miniatura. Había un Moisés vacío, una cómoda con pomos con forma de nube. Todo impecable, todo muerto. Avanzó hasta la cuna y, con un gesto brusco, arrancó la sábana que la cubría. El polvo flotó en el aire, danzando en los rayos de luna. Allí estaba, vacía. Siempre lo había estado. Pero ahora, para sus ojos, ya no lo estaba. Veía a una bebé diminuta, pálida, luchando por respirar. Veía la mentira que se había tejido alrededor de su frágil existencia. Se desplomó de rodillas junto a la cuna, enterrando el rostro en las frías barras de madera. Y por primera vez en muchos, muchos años, Mateo Silva, el millonario hecho a sí mismo, el hombre que lo tenía todo, se dejó vencer por un sollozo desgarrador, silencioso y profundo, que surgía de un lugar que creía sellado para siempre. Lloró por la hija que perdió sin saberlo. Lloró por las hijas que tenía, y a las que quizás había fallado. Y lloró por sí mismo, por el hombre en el que se había convertido. Un hombre que necesitaba que una tormenta así lo recordara lo que realmente importaba. El amanecer llegó sin clemencia. Un resplandor grisáceo se filtró por las ventanas del dormitorio principal, iluminando a Mateo, que yacía vestado sobre la cama king size, con los ojos abiertos y enrojecidos. No había dormido. Las horas habían transcurrido en un limbo de incredulidad, rabia y un dolor tan profundo que sentía que le habían extraído algo vital del pecho. El sonido de un coche aproximándose lo hizo incorporarse de un salto. Corrió a la ventana y vio un Mercedes negro y discreto detenerse frente a la verja. El doctor Álvaro Fernández, su médico de cabecera durante una década, bajó del vehículo con su maletín de cuero. Mateo había llamado a las 6 de la mañana, con una voz ronca que apenas reconoció como propia, pidiéndole el favor más extraño de su vida. Bajó las escaleras con la sensación de estar caminando sobre cristales rotos. Abrió la puerta antes de que el doctor llamara. «Mateo», dijo Álvaro, estrechándole la mano con firmeza. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la preocupación. «Tu voz en el teléfono. ¿Estás bien, las niñas?» «No es por mí», cortó Mateo, evitando su mirada. «Es por Isabela y Emilia. Necesito que les hagas unos análisis de sangre, lo más completo posible. Y...» tragó saliva. «Necesito que incluyas un perfil para compatibilidad de donante de médula ósea». El doctor Fernández frunció el ceño, profundamente confundido. «¿Compatibilidad, Mateo? ¿Para qué? ¿Hay algún familiar?»
No hay preguntas, Álvaro, lo interrumpió Mateo, con una dureza que hizo que el médico retrocediera un paso. Es un asunto extremadamente delicado, confidencial, de vida o muerte. Pero no puedo darte más explicaciones. Solo necesito que lo hagas. ¿Puedo contar contigo? La mirada de Mateo era desesperada, implorante, a pesar del tono autoritario. Álvaro lo había visto enfrentarse a negociaciones multimillonarias, con más calma. Asintió lentamente. Por supuesto, Mateo, lo que necesites. Pero, ¿estás seguro de que no quieres que vayan a la clínica? Es más, no fue tajante. Tiene que ser aquí. Ahora. Los pasos pequeños en las escaleras lo interrumpieron. Isabela y Emilia, en pijama y con el pelo revuelto, miraban desde el rellano, con ojos soñolientos y curiosos. «Papi, ¿qué pasa?», preguntó Isabela. Mateo forcejeó por encontrar una sonrisa, pero solo consiguió una mueca tensa. «Buenos días, princesas. Venid. El doctor Álvaro ha venido a veros, solo va a sacaros un poco de sangre, para asegurarse de que estáis muy sanas». Emilia se escondió detrás de su hermana, asustada. «¿Un pinchazo?», preguntó, con el labio tembloroso. «Solo un segundo, mi amor», dijo Mateo, acercándose y arrodillándose para quedar a su altura. Al ver el miedo en sus ojos, una ola de culpa lo inundó. Les estaba mintiendo, las estaba arrastrando a una pesadilla que no entendían. «Será muy rápido, y después os compraré todo el helado que queráis». La promesa del helado surtió algo de efecto en Isabela, pero Emilia seguía recelosa. El doctor Álvaro, con su habitual tacto, sacó de su maletín unos pequeños tubos de colores y una gasa. «Mira, Emilia», dijo con voz calmada, «son como lapiceros mágicos. Solo voy a pintar un poco en tu brazo para ver los colores de tu sangre. ¿Te gustan los colores?». La estrategia funcionó lo justo. Los siguientes minutos fueron una prueba de fuego para Mateo. Contener a Emilia, que lloró con un llanto silencioso y desgarrador, cuando la aguja pinchó su delicada piel. Sostener la mano de Isabela, que apretó con fuerza, valiente pero pálida. Ver la sangre de sus hijas, roja y vital, llenar los tubos. Esa sangre que ahora contenía un secreto, una esperanza, una carga terrible. Cuando terminaron, las niñas, exhaustas y con una tirita con dibujos en el brazo, se refugiaron en el sofá del salón, con unas mantas. Mateo las arropó con una ternura que le nacía de la más profunda desolación. «Papi, ¿por qué lloras?», preguntó Isabela de repente, mirándolo fijamente. Mateo se tocó la mejilla. Estaba húmeda. No se había dado cuenta. «No es nada, cariño. Solo, estoy muy cansado». El doctor Álvaro empaquetó las muestras con profesionalidad, pero su mirada era elocuente. Sabía que algo muy grave ocurría. «Tendré los resultados preliminares en unas horas. El perfil de compatibilidad puede tardar un poco más. Unos días. Te llamaré». «Gracias, Álvaro», dijo Mateo, acompañándolo a la puerta. «Y recuerda, discreción absoluta». «Siempre, Mateo», asintió el médico, con una última mirada de preocupación antes de irse. En cuanto se cerró la puerta, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Mateo se quedó mirando el teléfono, sabiendo lo que tenía que hacer. Marcó el número que Elena le había dejado garabateado en un trozo de papel antes de irse. Contestó al primer tono. «¿Ya está hecho?», preguntó su voz, tensa por la ansiedad. «¿Sí? Las muestras están en camino al laboratorio». Un suspiro de alivio al otro lado de la línea. «Gracias, Mateo. De verdad». «No», cortó él, con frialdad. «Ahora toca cumplir tu parte. Voy para allá». «Espera», la voz de Elena sonó alarmada. «No puedes venir así. Es muy temprano, y no es el momento. Dijiste que después de las pruebas», rugió él, perdiendo los estribos. «Y lo cumpliré. Pero no de esta manera. Déjame preparar el terreno. Hablar con ella. Por favor, te lo suplico». La súplica en su voz lo detuvo. Imaginar la escena él, un extraño alto y angustiado, irrumpiendo en la habitación de una niña enferma. Tenía razón. Era una locura. «¿Cómo?», preguntó, con la voz quebrada por la frustración. «Esta tarde», propuso Elena, rápidamente. «Vendré a buscarte. Te llevaré, pero bajo mis condiciones. Tienes que prometerme que harás exactamente lo que te diga».
Mateo cerró los ojos. Se sentía como un títere, manejado por fuerzas que no controlaba, pero no había alternativa. De acuerdo. Esta tarde. Colgó y se dejó caer en la butaca más cercana. Las niñas se habían dormido otra vez en el sofá, agotadas. Las observó. ¿Cómo podría explicarles esto algún día? ¿Cómo podría decirles que tenían una hermana, y que su propia madre había sido cómplice de ocultar su existencia? El rencor hacia Claudia y Margarita crecía dentro de él como un tumor. Tomó el teléfono de nuevo. Esta vez, marcó el número de su ex mujer. Estaba en París, según su último post en redes sociales, de compras. La llamada sonó varias veces antes de que contestara. Mateo, dijo la voz de Claudia sorprendida y ligeramente molesta. ¿A qué viene esto? ¿Pasa algo con las niñas? Sí, Claudia, respondió él, con una calma venenosa. Pasa algo con las niñas, con todas nuestras niñas. Un silencio cargado al otro lado. No sé de qué estás hablando. De Sofía, Claudia, estalló él, incapaz de contenerse más. De nuestra hija, de la que dijiste que había muerto. El grito fue tan fuerte que Isabela se agitó en sueños. Mateo bajó la voz, pero la intensidad era la misma. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La voz de Claudia era un hilillo, un susurro aterrorizado. ¿Estás loco? ¿Yo estoy loco? Soltó una risa amarga. Oeste tú y tu madre. Son unas mentirosas, unas monstruos. ¿Cómo pudiste hacerlo, Claudia? ¿Cómo pudiste renunciar a tu propia hija? Tú no entiendes nada, chilló ella. Y por primera vez, la máscara de frialdad se quebró. Se oía histérica, desesperada. Era demasiado. Iba a morir. Y yo me estaba muriendo con ella. Mamá. Mamá dijo que era lo mejor. Un dolor rápido. Un cierre. No podíamos con todo. Era mi hija, rugió Mateo, con lágrimas de rabia corriéndole por el rostro. Tenía derecho a saberlo. Tenía derecho a luchar por ella. ¿Y qué habrías hecho, Mateo? Escupió Claudia, con desprecio. ¿Habrías dejado tu precioso trabajo? ¿Te habrías ensuciado las manos con hospitales y medicinas? No, te habrías escondido como siempre lo haces. Nos abandonaste a mí y a las niñas entonces, y nos abandonaste después. La acusación le dio en el blanco. Había una verdad dolorosa en ella. Se había refugiado en el trabajo. Había estado ausente. Eso no justifica lo que hiciste, murmuró, con la fuerza abandonándolo. Nada lo justifica. Está muerta, Mateo, dijo Claudia. Y ahora su voz sonaba plana, vacía, como si hubiera repetido esa mentira tantas veces que se había convertido en su verdad. Sofía está muerta. Déjalo estar, por favor. No, respondió él, con una frialdad definitiva. No está muerta. Y ahora lo sabes. Y vas a tener que vivir con ello. Colgó antes de que ella pudiera responder. Temblaba de pies a cabeza. La conversación lo había dejado exhausto, pero también más determinado que nunca. El resto de la mañana transcurrió en un limbo. Llamó a su asistente y canceló todas sus citas de la semana con una excusa vaga. Luego, se sentó a mirar a sus hijas dormir, intentando encontrar en sus rostros algún rastro de la hermana que no conocían. A las 3 de la tarde, sonó el timbre. Mateo se levantó como un resorte. Al abrir la puerta encontró a Elena. Parecía aún más pálida que la noche anterior, con ojeras marcadas. Llevaba un sencillo abrigo azul marino y jeans. ¿Estás listo?, preguntó, sin preámbulos. Sí, asintió él, tomando su abrigo. Las condiciones, dijo ella, bloqueándole el paso con su cuerpo. Primero, vas como un amigo mío, un amigo que viene a hacerme un favor. Nada de... Hizo un gesto hacia su traje caro. Segundo, no le dices nada, nada sobre quién eres. La observas. Tercero, si en algún momento veo que se altera, o que estás a punto de decir algo, nos vamos, inmediatamente. ¿Entendido? Mateo asintió. Cada condición una losa sobre su orgullo. Entendido. El viaje en el coche de Elena, un utilitario pequeño y ruidoso, fue una experiencia surrealista. Atravesaron la ciudad, dejando atrás los barrios residenciales y adentrándose en una zona de edificios más modestos, pero llenos de vida. Era un mundo alejado del suyo. Niños jugando en la calle, tenderetes, el bullicio de la vida real. Finalmente se detuvieron frente a un edificio de apartamentos de 4 plantas. Elena se volvió hacia él.
Prepárate, dijo, con una seriedad absoluta. Lo que vas a ver no es fácil. Subieron 2 tramos de escaleras estrechas. El olor a comida de otros pisos impregnaba el aire. Elena abrió la puerta de un apartamento con llave. Al entrar, Mateo sintió que el mundo se contraía. Era pequeño, pero inmaculadamente limpio y acogedor. Olía a comida casera y a limpio. Fotos familiares adornaban las paredes, y en el sofá, envuelta en una manta, estaba Luz, pálida y demacrada, pero con una luz de determinación en los ojos que Mateo reconoció al instante. «Señor Silva», dijo Luz, con una voz ronca pero firme. No pareció sorprendida de verlo. «Luz», logró articular él. «Ella está en su habitación», dijo Elena, dirigiéndose hacia una puerta al fondo del pasillo. «Espera aquí». Mateo se quedó de pie, incómodo, en medio de la salita. Podía oír el murmullo suave de Elena desde la habitación. «Sophie, mi amor, ¿estás despierta? Tengo una sorpresa. Ha venido un amigo mío a conocerte. Es muy amable. ¿Le dejamos pasar?» Un susurro débil, casi inaudible, fue la respuesta. Elena asintió hacia Mateo, indicándole que se acercara. Cada paso que dio por ese pasillo corto fue como caminar sobre brasas. Al llegar al umbral, se detuvo. La habitación era pequeña, pintada de un color suave. Estaba llena de dibujos pegados en la pared, de muñecas, de libros. Y en la cama, rodeada de cojines, estaba una niña. Era como ver a Emilia, pero bañada en cera. Su piel era de una palidez translúcida, marcada por venitas azules. No tenía pelo, cubierta por un suave gorro de lana. Pero sus ojos eran inmensos, de un color avellana idéntico a los de Elena. Y en ese momento, lo miraban a él con una curiosidad tímida y cansada. Era ella, Sofía, su hija. El corazón se le encogió de un modo tan violento, que le dolió físicamente. Todo el aire se le escapó de los pulmones. Tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caerse. «Hola», logró decir, con una voz que no reconocía, suave y temblorosa. «Soy Mateo, un amigo de Elena». La niña lo estudió por un momento, sin sonreír. Luego, con un esfuerzo visible, alzó un brazo delgado como una ramita y señaló un peluche en una estantería. «¿Me alcanzas a Mr. Patitas?», preguntó su vocecita, débil como el aleteo de un pajarito. Mateo sintió que las lágrimas le nublaban la visión. Asintió, incapaz de hablar. Cruzó la habitación, sintiendo la mirada de Elena y de la niña sobre él. Tomó el conejo de peluche desgastado y se lo acercó con una mano que temblaba incontrolablemente. Sus dedos rozaron los de ella al hacer el intercambio. Fue un contacto fugaz, pero para Mateo, fue como tocar la electricidad misma de la vida que le habían robado, la vida que ahora luchaba con uñas y dientes por seguir existiendo. Sofía abrazó el peluche contra su pecho, cerró los ojos y sonrió levemente. «Gracias», susurró. En ese momento, mirando a su hija moribunda, Mateo supo que haría lo que fuera, gastaría toda su fortuna, desafiaría a quien fuera. Por primera vez en su vida, una transacción no tenía precio. Se jugaba el alma. La escena en la pequeña habitación se congeló durante un instante eterno. Mateo no podía apartar la mirada de Sofía. Cada detalle de su rostro, cada sombra bajo sus ojos, cada hilillo de vida que parecía aferrarse a su frágil cuerpo, era a la vez un martillazo de realidad y un hechizo del que no quería despertar. La había visto. Ya no era un fantasma, una idea abstracta. Era una niña de carne y hueso que le había pedido un peluche con una voz que le resonaría en el alma para siempre. Elena, observando desde la puerta, rompió el hechizo con un suave carraspeo. «Sophie suele dormir un poco por las tardes», murmuró, con una ternura que era un puente entre los dos mundos que representaban. Mateo asintió, incapaz de articular palabra. Dio un paso atrás, luego otro, saliendo de la habitación como un sonámbulo. Al pasar junto a Elena, sus miradas se encontraron. Ya no había acusación ni defensa en los ojos de ella. Solo había una compasión profunda, un entendimiento compartido del terremoto que acababa de ocurrir. Cerraron la puerta con cuidado y volvieron a la salita. Luz los esperaba sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos. Su mirada, sabia y cansada, escrutó el rostro de Mateo. «Ahora lo entiende, ¿verdad, señor Silva?»,
dijo, sin rodeos. Mateo se dejó caer en una butaca frente a ella. La energía lo abandonó de golpe, dejándolo hecho trizas. Entiendo que mi vida ha sido una mentira, susurró, mirándose las manos. Entiendo que he fallado de la manera más inconcebible. Usted fue una víctima también, dijo Luz, con una voz ronca pero firme. Claudia y mi hermana Margarita tomaron una decisión desesperada. Yo intenté detenerlas, pero la desesperación nubla el juicio. Lo único que pude hacer fue recoger los pedazos y proteger a esa niña. ¿Y por qué ahora?, preguntó Mateo, alzando la vista. ¿Por qué contármelo después de todos estos años? ¿Solo por la enfermedad? Luz y Elena intercambiaron una mirada. La enfermedad lo aceleró todo. Es cierto, admitió Elena, sentándose al borde del sofá, cerca de su tía. Pero había otra razón. Sofía empezó a hacer preguntas sobre su padre, sobre por qué no tenía una foto, como los otros niños del colegio. Empezaba a notar que era diferente, que su familia no era convencional. Ya no podíamos seguir mintiéndole. O al menos, no con una mentira tan grande. ¿Y qué le dijeron?, preguntó Mateo, con el corazón en un puño. Le dijimos que su papá vivía muy lejos, intervino Luz, que era un hombre muy ocupado, pero que la quería mucho. Era una media verdad que ya no podíamos sostener por mucho tiempo. Mateo cerró los ojos, la imagen de Sofía preguntando por él, un padre fantasma. Era insoportable. Tenemos que contárselo, dijo, abriendo los ojos con una determinación repentina. Tenemos que decirle la verdad, toda la verdad. No, protestó Elena, alarmada. Está demasiado débil. La noticia podría acabar con ella. No puede vivir en una mentira, replicó Mateo, con más fuerza de la que pretendía. Yo no puedo vivir en una mentira. ¿Creen que podré mirarla a los ojos, sabiendo lo que sé, y fingir que soy el amigo de Elena? Es mi hija. Y es mi vida, gritó Elena, poniéndose de pie, con los ojos brillando de lágrimas y furia. Yo he estado aquí todas las noches cuando tenía fiebre. Yo la he sostenido cuando vomitaba por la quimio. Yo le he secado las lágrimas. Tú no tienes derecho a llegar ahora y decidir qué es lo mejor para ella. La crudeza de sus palabras silenció a Mateo. Ella tenía razón. Él era un extraño, un donante de esperanza. Quizás, pero un extraño al fin y al cabo. Elena, dijo Luz con calma. Mateo, por favor, esto no lleva a nada. Se hizo un silencio tenso. La respiración entrecortada de Elena era el único sonido. Tiene que haber un término medio, continuó Luz, mirándolos a ambos. Sofía merece la verdad, pero necesita fuerza para recibirla. Y fuerza. Su mirada se volvió hacia Mateo, cargada de significado. Depende de sus hermanas. El sonido del teléfono de Mateo, vibrando en su bolsillo, lo sobresaltó a todos. Lo sacó con mano temblorosa. Era el doctor Álvaro. ¿Sí?, contestó, con la voz ronca. Mateo. La voz del médico sonaba grave. Tengo los resultados de las analíticas generales de las niñas. Están perfectas, sanas como robles. Mateo contuvo el aliento. Lo importante venía ahora. Y lo otro. Una pausa cargada al otro lado de la línea. Isabella es compatible, dijo Álvaro con claridad. Es una compatibilidad excelente, de hecho. Casi perfecta. El mundo se detuvo. Mateo miró a Elena. Y en sus ojos vio reflejada la misma explosión de esperanza y terror. Un sí y un no al mismo tiempo. ¿Y Emilia?, logró preguntar. Emilia no. Su perfil no es compatible. Mateo asintió para sí mismo. Una de dos. Isabela. Su hija valiente, extrovertida, la líder. Tendría que ser ella. Gracias, Álvaro. Manténme informado de los siguientes pasos. Colgó y enfrentó la mirada expectante de las dos mujeres. Isabella es compatible, anunció. Y las palabras sonaron a sentencia. El rostro de Elena se iluminó por un segundo, antes de que la preocupación por Isabela la nublara de nuevo. Dios mío, susurró. ¿Y ahora? Ahora, dijo Mateo, con una calma que nacía de la más absoluta determinación. Se lo contamos a Isabela, con la verdad, y le pedimos que nos ayude a salvar a su hermana. De vuelta en la mansión, las horas transcurrieron con una lentitud agónica. Mateo había llamado a una niñera de confianza para que se quedara con Emilia.
diciéndole que se llevaba a Isabela a dar una vuelta especial. Solo ellos dos. Ahora, estaban sentados en el banco de un parque cercano, lejos de oídos curiosos. Isabela comía un helado de chocolate, balanceando las piernas. «Papi, ¿a dónde vamos?», preguntó, con la boca manchada. Mateo respiró hondo. Era el momento más difícil de su vida. «Isabela, cariño, ¿recuerdas cuando te dijimos que, antes de que tú y Emilia nacierais, mamá esperaba otro bebé?». La niña asintió, con seriedad. «Sí, el bebé que se fue al cielo». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Bueno, resulta que eso no fue exactamente así. El bebé no se fue al cielo. Isabela era una niña, una hermanita vuestra. Y está enferma, muy enferma». Isabela dejó de comer el helado. Sus grandes ojos se clavaron en los de su padre, confundidos. «¿Tengo otra hermana?». «Sí, preciosa. Se llama Sofía». «¿Y por qué no está con nosotros?», preguntó la niña, con la lógica simple y devastadora de la infancia. «Porque pasaron cosas muy complicadas», improvisó Mateo, sintiéndose inepto. «Cosas de adultos, que no fueron bien, y Sofía se ha criado en otro lugar, pero ahora nos necesita. Necesita tu ayuda». «¿Mi ayuda?». Isabela frunció el ceño. «Sí, ¿recuerdas el pinchazo de esta mañana? Eso era para ver si tu sangre podía ayudar a Sofía a ponerse buena. Y los doctores han dicho que sí, que tú eres la única que puedes ayudarla». Isabela lo miró fijamente. Mateo podía casi ver las ruedas girando en su cabecita. «¿Cómo?». «Tendrías que ir al hospital. Te dormirían un poquito. Y los médicos te sacarían un poco de la cosa que hace tu sangre, de la fábrica que tiene dentro de los huesos. A Sofía se le ha estropeado su fábrica, y la tuya es tan buena que puede arreglar la suya». La niña permaneció en silencio por un largo rato, observando su helado que se derretía. «¿Dolerá?», preguntó, por fin, en un susurro. «Un poco», admitió Mateo, con el corazón encogido. «Pero los doctores te darán medicina para que no sientas nada, y estaré yo allí, todo el tiempo, y mamá también, si quieres». Isabela asintió lentamente. «Y después, Sofía vendrá a vivir con nosotros. ¿Será mi hermana de verdad?». La pregunta, llena de esperanza, le partió el alma a Mateo. Eso espero, cariño, con toda mi alma». Isabela tomó la última cucharada de helado, y se limpió la boca con el dorso de la mano. «De acuerdo», dijo, con una solemnidad que no era propia de sus 5 años. «La ayudo». Mateo la abrazó con tal fuerza que la niña protestó riendo. Las lágrimas le corrían por la cara sin control. En la inocencia y el valor de su hija, encontró una fuerza que no sabía que tenía. La mañana del procedimiento, la clínica privada parecía un búnker de lujo. Mateo había alquilado una planta entera para garantizar la máxima privacidad. Isabela estaba asustada pero valiente, aferrada a la mano de su padre. Claudia había llegado desde París, pálida y demacrada, evitando la mirada de Mateo. La noticia la había destrozado, pero había venido por Isabela, supuso Mateo. El procedimiento para extraer las células madre de la médula ósea de Isabela fue rápido y, según los médicos, un éxito. Mientras su hija dormía plácidamente gracias a la anestesia, Mateo esperaba en la sala de familiares, con el corazón en un puño. Horas más tarde, la llamada llegó. Era el médico de Sofía. «Señor Silva, la transfusión se ha completado. Las células de Isabela han sido aceptadas. No ha habido rechazo inicial. Es el mejor escenario posible». Mateo colgó el teléfono y se desplomó en una silla, sollozando sin vergüenza. Claudia, al otro lado de la sala, lo miró, y por primera vez en años, vio algo más que al hombre frío y distante. Vio a un padre, y en sus ojos asomó un atisbo de remordimiento. Días después, Mateo estaba otra vez en el pequeño apartamento. Sofía había respondido al trasplante de manera milagrosa. Su color había mejorado, y una leve energía empezaba a regresar a su cuerpo. Elena lo miraba desde la puerta de la habitación. Mateo estaba sentado en una silla junto a la cama, leyéndole un cuento a Sofía. Su voz, al principio tensa, se había suavizado. La niña lo escuchaba, con los ojos muy abiertos. Cuando terminó el cuento, Sofía lo miró. «Eres muy bueno leyendo»,
dijo, con su vocecita aún débil. Gracias, sonrió Mateo, y la sonrisa le salió genuina. ¿Vendrás otra vez?, preguntó la niña con esperanza. Mateo alzó la vista y encontró la mirada de Elena. Ella asintió, casi imperceptiblemente. Sí, Sofía dijo, volviendo a mirarla. Vendré todas las veces que me dejes. Me gusta que vengas, susurró la niña cerrando los ojos, una sonrisa de paz en sus labios. Mateo se quedó mirándola dormir, sintiendo una paz que no había experimentado en toda su vida. El camino por delante sería largo y complicado. Tendría que enfrentarse a Claudia y a Margarita. Tendría que navegar por las consecuencias legales. Tendría que reconstruir su relación con todas sus hijas. Pero por primera vez, sabía cuál era el precio de la verdad, y estaba dispuesto a pagarlo. No con dinero, sino con su tiempo, su paciencia y su amor. 2 años después, la luz del atardecer se colaba por los ventanales de la nueva casa, más cálida y acogedora que la mansión de cristal. Era una casa grande, sí, pero con el desorden feliz de una familia. Juguetes en la alfombra, dibujos pegados con imanes en el frigorífico, y el aroma de una lasaña que se cocinaba en el horno. En el jardín, el sonido era una sinfonía de vida. Isabela, ahora con 7 años y una energía inagotable, perseguía a un perro labrador retriever, una adición reciente y muy disputada alrededor de un cerezo en flor. Emilia, más serena, pintaba acuarelas sentada en un banco, observando la escena con una sonrisa tranquila. Y en el columpio, bajo la atenta mirada de Mateo, se mecía suavemente Sofía. Su cabello antes ausente, había crecido en rizos oscuros y rebeldes, más parecido al de Isabela. Su piel ya no era translúcida, sino que tenía el cálido tono melocotón de la salud. Los 2 años posteriores al trasplante no habían sido fáciles. Había habido meses de aislamiento, de miedo a las infecciones, de revisiones constantes. Pero la fortaleza de la niña, combinada con el cuidado feroz de su familia, había ganado la batalla. Hacía 6 meses que los doctores la habían declarado oficialmente fuera de peligro. Mateo la observaba, y aún le costaba creerlo. Cada risa de Sofía era un milagro que le llenaba el pecho de una gratitud abrumadora. Ya no era el hombre atado al reloj y al correo electrónico. Había delegado la mayor parte de sus operaciones, encontrando un equilibrio que nunca supo que necesitaba. Su riqueza ahora tenía un propósito claro: garantizar el bienestar y la felicidad de sus hijas. La puerta corredera del jardín se abrió y apareció Elena, con una bandeja de zumo y galletas. Llevaba el pelo un poco más largo, y en su rostro se había borrado la huella de la preocupación constante, repleta por una paz que le sentaba bien. Su mirada se encontró con la de Mateo, y fue un intercambio lleno de complicidad y de un afecto profundo que había ido creciendo con paciencia día a día, en las salas de hospital y en las noches en vela. ¿Todo bien aquí?, preguntó, dejando la bandeja en la mesa de jardín. Perfecto, respondió Mateo, con una sonrisa. Sofía saltó del columpio y corrió hacia Elena, abrazándole las piernas. Elena, ¿puedo llevar mi cuaderno de dibujo al colegio mañana? Quiero enseñarle a Sara mi dibujo del cerezo. Claro que sí, mi vida, respondió Elena, acariciando su pelo. La integración de Sofía en la dinámica familiar había sido el mayor desafío. Al principio fue gradual: visitas al apartamento de Elena y Luz, luego fines de semana en la casa de Mateo, hasta que, con el visto bueno de los terapeutas infantiles que los habían acompañado en el proceso, Sofía se mudó de forma permanente. La habitación fantasma de la antigua mansión había sido desmantelada. En su lugar, en esta nueva casa, Sofía tenía su propio cuarto, al lado del de sus hermanas, elegido y decorado por ella. El día que eligió el color de las paredes, amarillo soleado, fue una celebración. La relación con Claudia había seguido un camino doloroso pero necesario. La confrontación legal fue breve y brutal. Ante la evidencia y la amenaza de una demanda monumental por secuestro y fraude, Margarita había confesado todo, cargando con la mayor parte de la culpa para intentar proteger a su hija. Claudia, destrozada, había aceptado un acuerdo de custodia que le daba a Mateo la custodia total, con derechos de visita supervisados para ella. Las visitas eran tensas al principio, pero con el tiempo, impulsada por la terapia y el deseo de no perder del todo a sus hijas,
Claudia había empezado a reconstruir, ladrillo a ladrillo, una relación basada en la verdad. Ya no era su madre a tiempo completo, pero era una presencia estable y amorosa en sus vidas. Aceptar a Sofía le había costado, la culpa era una sombra que la acompañaba, pero estaba aprendiendo a quererla. Luz, por su parte, se había convertido en una abuela honoraria. Vivía en una casita en la misma urbanización, disfrutando de una jubilación tranquila, y siendo el pilar de sabiduría y cariño que siempre había sido. Era ella quien contaba las mejores historias antes de dormir, las que conocían a las 3 niñas desde la cuna. «Papi, mira», gritó Isabela, señalando al perro que había desenterrado un zapato viejo. «Max es un terrorista». Mateo se rió, un sonido profundo y genuino, que ya le era familiar. Se levantó y se acercó al borde de la piscina. Esta sí, una piscina para jugar, no un elemento de diseño. Desde allí, podía ver a las 3. A Isabela, la líder intrépida. A Emilia, la artista sensible. Y a Sofía, la luchadora, que había traído de vuelta el amor a sus vidas de la manera más inesperada. Elena se acercó y se quedó a su lado, siguiendo su mirada. «¿Lo ves?», dijo ella en voz baja. 3, donde solo había 2. «Core está completo». Mateo asintió, emocionado. Tomó la mano de Elena. No había sido un camino romántico al uso. Había sido un camino de compañerismo, de apoyo mutuo, de haber visto lo peor y lo mejor el uno del otro. Era un amor forjado en el fuego de la adversidad, y por eso era inquebrantable. «Gracias», susurró él, apretándole la mano. «Por no rendirte, por ella, por todas». «No había otra opción», respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. «El amor no es una opción. Es una obligación, la más bonita de todas». Esa noche, después de cenar la lasaña, un éxito rotundo de bañar a las niñas entre risas y salpicaduras, y de leer 3 cuentos diferentes, uno para cada una, Mateo hizo su ronda habitual. Entró en la habitación de Isabela, que dormía abrazada a Max, el perro terrorista, roncando suavemente a sus pies. En la de Emilia, encontró a la niña dormida con un libro abierto sobre el pecho. La cerró suavemente y apagó su lámpara. Finalmente, entró en la habitación de Sofía. La niña estaba dormida, abrazada a Mr. Patitas, el conejo de peluche que él le había alcanzado aquella tarde que cambió sus vidas. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, princesa», susurró. «Buenas noches, papi», murmuró Sofía, medio dormida. La palabra, dicha con tanta naturalidad, le llenó el corazón de una paz absoluta. Salió al pasillo, donde Elena lo esperaba. Juntos, bajaron las escaleras y se sentaron en el sofá del salón, en un silencio cómodo, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. No quedaba ningún cabo suelto. Las heridas seguían ahí, algunas como cicatrices, otras más sensibles, pero ya no supuraban. Se habían enfrentado a los monstruos del pasado, a las mentiras y al miedo, y habían salido al otro lado. La familia que habían construido no era la que nadie había planeado. Era imperfecta, peculiar, y estaba llena de historias dolorosas, pero era real, y era fuerte. Y sobre todas las cosas, estaba llena de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier secreto. Mateo miró a Elena y sonrió. El millonario que había descubierto a una empleada, bañando a sus gemelas, había encontrado, en el lugar más inesperado, la verdadera riqueza. No estaba en los balances financieros, sino en el sonido de 3 risas en el jardín, en la calidez de una mano que sostener, y en la paz de saber que, por fin, después de tanto tiempo, todos estaban donde debían estar. Fin.